Play the guitar, play it again, my Johnny. Maybe you're cold, but you're so warm. Buenas noches y bienvenidos otro lunes a Cita con los Clásicos. Hoy les vamos a proyectar la película Sabrina. Sabrina fue rodada en el año 1954 por el maestro Billy Wilder. Esta película probablemente se buscaba aprovechar el enorme éxito que había tenido Audrey Hepburn en su debut cinematográfico protagonizando la película Vacaciones en Roma, que le valió el Oscar a la mejor actriz. Sin embargo, a mí lo que siempre me ha sorprendido de esta película es la elección de los dos actores protagonistas, Humphrey Bogart y William Holden. Parece extraño que dos actores especialistas en papeles dramáticos de cine negro y duro sean los elegidos para protagonizar una comedia romántica. Pero todo tiene su explicación. William Holden ya había trabajado anteriormente en dos películas con Billy Wilder, en El crepúsculo de los dioses y en Traidor en el infierno, y por las dos películas consiguió una nominación al Oscar. Por lo tanto, es completamente entendible que Billy Wilder optase por William Holden para uno de los papeles principales. Lo de Humphrey Bogart fue más casualidad. De hecho, el papel que protagoniza Humphrey Bogart estaba pensado para Cary Grant. ¿Qué ocurre? Que poquito antes de empezarse el rodaje, Cary Grant se bajó del proyecto y entonces le ofrecen este papel a Humphrey Bogart. Humphrey Bogart se niega en redondo a hacer la película porque dice que no quiere hacer una comedia y no le gusta el guión, que por otro lado estaba sin acabar. Pero entonces entra en juego el representante de Humphrey Bogart y convence a Bogart para que acepte este papel con la intención de lograr desencasillarlo de esos papeles de cine negro que le habían dado cierta popularidad. Lo que hace Bogart es a regañadientes aceptar el papel, pero convirtió el rodaje en una pequeña batalla campal, puesto que sus discusiones y enfrentamientos con el director fueron continuos, debido a que el guión se iba redactando sobre la marcha y hasta muy poquito antes de acabar la película, de acabar el rodaje, no se sabía cómo iba a terminar. También fue muy mala la relación entre Humphrey Bogart y Audrey Hepburn, hasta el punto de que Bogart llegó a afirmar que la Hepburn no sabía actuar. Por el contrario, Audrey Hepburn y William Holden sí tuvieron una magnífica relación, que se tradujo en un pequeño affair amoroso al que posteriormente Audrey Hepburn pondría fin. La película tuvo un enorme éxito, tanto en taquilla como de crítica, lo que se tradujo en 6 nominaciones al Oscar. Entre esas nominaciones, Oscar, en la nominación al mejor director y a la mejor actriz, aunque simplemente ganaría el Oscar al mejor vestuario. Si ustedes vieron mi primer programa, recordarán que les hablé de Edith Head, una experta en vestuario que recibió la friolera de 35 nominaciones al Oscar. De esas 35 nominaciones se llevó 5 estatuillas para su casa y una fue precisamente por Sabrina. Ya verán lo bella y elegante que está Audrey Hepburn, Sabrina, a lo largo de toda la película. En el año 1995 se hizo un remake en el que Julia Ormond hacía el papel que aquí interpreta Audrey Hepburn, Greg Kinnear hace el papel de William Holden y Harrison Ford el de Humphrey Bogart. Reconozco que soy un alérgico a los remakes y para mí una de las mayores herejías que ha cometido Hollywood fue premiar con varios Oscars el remake de Valor de Ley. Sin duda alguna, si Henry Hathaway y John Wayne resucitan, se vuelven a morir del susto. No obstante, lo que acabo de decir, el remake de Sabrina, siendo inferior al original, no es una mala película. Ahora tocaría hablar de su director, Billy Wilder, pero como tengo preparadas varias películas de Billy Wilder en este ciclo, vamos a dejarlo para otra ocasión y vamos a centrarnos en sus actores protagonistas. Y comenzamos con la bellísima, la inolvidable Audrey Hepburn, actriz de origen europeo que pasó su infancia entre Bélgica y los Países Bajos. Piensen que estamos en plena Segunda Guerra Mundial
lo que provocó que Audrey Hepburn pasase numerosas carencias, sobre todo de alimentos. Incluso, fíjense, presenció muertes, asesinatos, e incluso su hermano fue ingresado en un centro de trabajos forzados. Llega muy joven a Estados Unidos y con 18 años consigue su primer papel protagonista en la película Vacaciones en Roma. Aquí tengo el cartel original de la película. Cuenta la anécdota que en un primer momento, como Audrey Hepburn era debutante y Gregory Peck una gran estrella, en los carteles anunciadores el nombre de Gregory Peck estaba muy por encima del de Audrey Hepburn. Cuando acaba el rodaje, el propio Peck impuso que el nombre de Audrey Hepburn estuviese a la misma altura que el suyo porque consideraba que había hecho una gran interpretación y vaticinó que la Hepburn ganaría el Oscar, y no se equivocó. Audrey Hepburn es una actriz que tiene una filmografía no especialmente amplia, pero no conozco a ninguna actriz que tenga tantas obras maestras en su filmografía. Voy a poner a prueba sus conocimientos cinematográficos. ¿Recuerdan Vacaciones en Roma? Sabrina, My Fair Lady, Guerra y Paz, Desayuno con Diamantes, Cómo robar un millón, Charada y mi favorita, Los que no perdonan. A modo de anécdota puedo contarles que volvió a coincidir con William Holden en la película Encuentro en París, que para mí es quizás una de las peores películas de la historia del cine. Les invito a que vean esa película, creo que la hay en alguna plataforma, y luego comenten en nuestras redes sociales si tengo o no razón sobre lo mala que es esa película. Audrey Hepburn, al final de su vida, se dedicó fundamentalmente a colaborar con la UNICEF, quizás debido a las privaciones que pasó en su infancia. Tuvo 5 nominaciones al Oscar, pero solo ganó 1 por la película Vacaciones en Roma. Tuvo también 10 nominaciones al Globo de Oro, obtuvo 3 BAFTA, obtuvo 3 premios Donatello y un Tony. Para dar réplica a nuestra maravillosa Audrey Hepburn, tenemos en primer lugar a Humphrey Bogart. Humphrey Bogart era un intérprete neoyorquino que nació en una familia bastante pudiente, fue soldado en la Primera Guerra Mundial y desde muy joven, una vez que volvió de la guerra, comenzó a trabajar en papeles pequeñitos en películas de gángsters, hasta que su gran oportunidad le llegó al encarnar a un malote en la película El bosque petrificado. Ignoro el éxito de esta película porque es un coñazo, pero a Bogart le supuso un gran éxito, que luego se vería corroborado cuando en el año 41 protagonizó El último refugio. Al igual que ocurre con Audrey Hepburn, su filmografía está plagada de obras maestras. Casablanca, El halcón maltés, El sueño eterno, Llamar a cualquier puerta, La senda tenebrosa, La reina de África, etc. Fíjense, aquí también tengo un cartel original de la película La reina de África. Bogart llevó una vida bastante disipada. Se casó 4 veces, la última con la actriz Lauren Bacall, con la que estuvo casi 12 años, a pesar de que le llevaba 21 de diferencia. Falleció con 57 años. Fíjense que yo siempre he pensado, cuando veo una película de Humphrey Bogart, que era un actor muy mayor, y sin embargo no lo era. Fallece con 57 años debido a un cáncer provocado por el exceso de alcohol y de tabaco. Fue precisamente Lauren Bacall quien utilizó el nombre, o quien creó el nombre de Rat Pack. ¿Qué es el Rat Pack? Así llamaba al grupo de amigos que rodeaban a Humphrey Bogart y que se dedicaban fundamentalmente a pasarlo bien. Ahí encontrábamos a Spencer Tracy, a Katharine Hepburn, a la propia Lauren Bacall y a un jovencísimo Frank Sinatra. A modo de anécdota también puedo contarles que cuando rodó en África, La reina de África, todo el equipo enfermó de disentería, salvo John Huston, que era el director, y el propio Bogart, y cuentan la leyenda que no enfermaron porque solo bebían whisky. Al lado de Humphrey Bogart les diré que Humphrey Bogart tuvo 3 nominaciones al Oscar: Casablanca, La reina de África y El motín del Caine. Llevó el Oscar por La reina de África.
Es realmente triste que no se lo dieran por Casablanca. Al lado de Bogart tenemos a William Holden, que al igual que él tuvo enormes problemas con el alcohol, hasta el punto de que en el año 1966, debido al exceso de alcohol, provocó un accidente de tráfico cerca de la ciudad de Pisa y provocó la muerte de una persona. Incluso su muerte está acorde con su vida disipada. Falleció desangrado en su piso tras resbalar y golpearse contra un mueble. Dicen que estaba muy borracho. A modo de anécdota, fue muy amigo de Ronald Reagan, de hecho fue el padrino de su boda, y de Barbara Stanwyck. Cuando a Barbara Stanwyck le dan el Oscar honorífico a su carrera, se lo dedicó a William Holden. Entre sus películas podemos destacar El crepúsculo de los dioses, Traidor en el infierno, Grupo salvaje, Fort Bravo o El puente sobre el río Kwai. A modo de anécdota, y quizás ustedes no lo sepan, William Holden llegó a trabajar a las órdenes del gran Clint Eastwood en una de sus películas más olvidadas y menos reconocidas, pero que para mí es una gran obra maestra, Primavera en otoño. Dirección, quiero poner Primavera en otoño, a ver si me la consiguen. Yo pido películas, luego no me hacen puto caso, pero yo las pido. Dicho esto, no les entretengo más y los dejo con la película de hoy. Espero que la disfruten y si les gusta mi oferta cinematográfica, les espero aquí en Carballiño Televisión el próximo lunes a la misma hora, porque quiero presentarles a una mujer inolvidable, de nombre Margarita y de apellido Gautier, la dama de las camelias. Buenas noches y pórtense bien.